Estamos en Varsovia, la capital de Polonia. Es una época gris. El país se encuentra bajo el dominio ruso y en este contexto, las mujeres que desean estudiar no lo tienen fácil. Es el año 1867 y nace Marie. Desde muy joven, Marie está decidida a cumplir sus sueños. Sin embargo, pronto comprende que para lograrlo, debe hacerlo fuera de su país. Polonia no le ofrece las oportunidades que busca. Por eso, toma una decisión crucial: viajar a París e ingresar a la Universidad de la Sorbona. Allí comienza una nueva etapa de su vida. Marie es una joven estudiosa y disciplinada, profundamente comprometida con su futuro. En 1893 se gradúa en física. Un año después, en 1894, obtiene también su título en matemáticas. Este año será decisivo. No solo amplía su formación académica, sino que conoce a Pierre Curie, quien pronto se convertirá en su esposo. Juntos inician una relación de colaboración científica que cambiará para siempre la historia de la física. Cuatro años más tarde, en 1898, el trabajo de Marie Curie conduce a un descubrimiento extraordinario: dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Este hito marcará un avance fundamental en la ciencia moderna. A partir de aquí, nace el estudio de la radiactividad. El reconocimiento no tarda en llegar. En 1903, Marie Curie, junto a Pierre Curie y Henri Becquerel, recibe el Premio Nobel de Física. Es el mayor logro de su vida hasta ese momento. El galardón no solo la posiciona en la cúspide del mundo científico, sino que la convierte en un referente para las mujeres de todo el mundo. Es la primera vez que un premio Nobel se otorga a una mujer. Pero el éxito no la protege del dolor. 3 años después, su vida da un giro inesperado. El 19 de abril de 1906, Pierre Curie resbala en una calle mojada de París. Es embestido por un carruaje pesado y pierde la vida. El golpe es devastador. Los diarios personales de Marie mostrarán un duelo intenso y prolongado. Durante meses evita la vida pública y se aísla. La muerte de su esposo no solo la afecta emocionalmente, la deja sola en un mundo académico que todavía duda del lugar de las mujeres en la ciencia. Poco después, la Universidad de la Sorbona le ofrece la cátedra de física que había ocupado Pierre. María acepta el desafío, continúa con su trabajo y en 1911 recibe el Premio Nobel de Química. Se convierte así en la primera persona en la historia en ganar dos premios Nobel en disciplinas científicas diferentes. Es julio de 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Una vez más, Marie pone su conocimiento al servicio de la sociedad. Trabaja en la aplicación médica de los rayos X, desarrollando unidades móviles que permiten atender a soldados heridos en el frente. Su trabajo salva miles de vidas. Llegamos ahora al año 1921. Marie Curie goza de prestigio mundial, pero enfrenta una paradoja. No cuenta con los recursos económicos necesarios para continuar sus investigaciones. Además,
Es una mujer tímida y reservada. No frecuenta fiestas ni cenas de la alta sociedad. En ese contexto, recibe una invitación de organizaciones científicas estadounidenses. Viaja a Norteamérica y allí recibe un gramo de radio que le permitirá continuar su trabajo. Con este viaje, se consolida definitivamente como una mujer pionera y una figura internacional de la ciencia. Marie continúa trabajando con éxito durante los años siguientes. Sin embargo, su salud empieza a deteriorarse. Su labor la ha expuesto durante décadas a la radiación, en una época en la que no existían las precauciones necesarias. Finalmente, fallece en 1934. Años más tarde, sus restos son trasladados al Panteón de París. La vida de Marie Curie se convierte en una fuente de inspiración. Su pasión por la ciencia despierta admiración en todo el planeta y la transforma en un modelo para millones de mujeres que buscan abrirse paso en un mundo que durante mucho tiempo les cerró las puertas de la educación, la ciencia y la investigación. Su legado demuestra que el conocimiento no tiene género y que la perseverancia puede transformar no solo una vida, sino también la historia de la humanidad.